Buenos días, nosotros vamos a exponer sobre el caso de recién nacido prematuro. Camilo López y Luis Llarena son los expositores. A continuación les vamos a leer el caso clínico. Lucía, de 24 años, madre soltera, inicia con labor de parto secundaria a desprendimiento placentario que compromete el bienestar fetal. Se realiza cesárea de emergencia. Se recibe a un recién nacido de sexo masculino, líquido amniótico abundante, claro, sin grumos, se desconoce FOM, peso de 1.275 gramos, talla 41 centímetros, perímetro cefálico 30 centímetros. El niño se encuentra vigoroso, con respiraciones espontáneas, un Apgar de 7-9 a los 10 minutos, frecuencia cardíaca 110 latidos por minuto. El llanto es fuerte. A los 5 minutos presenta retracciones intercostales, quejido expiratorio, retracción sifoidea presente, aleteo nasal, desbalance tóraco-abdominal. Una saturación de oxígeno de 70% se mantiene en el mismo valor a los 10 minutos. Antecedentes perinatales: 3 gestas, 0 abortos, 3 controles prenatales y 2 ecos. Madre ORH positivo, sin maduración fetal. Dentro de los antecedentes patológicos, madre con diagnóstico de IVO en el tercer trimestre no especifica el tratamiento. Dentro de los datos complementarios del prematuro tenemos que una saturación de oxígeno de 70%. En el examen físico tenemos que está quejumbroso, acrocianosis, pálido, R1 y R2 rítmicos, nosoplos, pulsos periféricos débiles, pulmones con entrada de aire disminuida bilateralmente, abdomen blando, depresible, globoso, ruidos hidroaéreos normales, edema de miembros inferiores, una cruz, un balar con flexión parcial de extremidades, ventana cuadrada 45 grados, ángulo poplito 120 grados, sino de la bufanda hasta la línea media, ángulo talón oreja 100 grados, retroceso de brazos 100 grados, piel con descamación superficial, tono y actividad disminuidas, lanujo escaso, pliegues plantares de 2/3 de los pies, areola punteada, pezón 2 mm, oreja levemente curvada o blanda, escroto levemente pigmentado, testículos palpables. Gasometría arterial: a los 60 minutos tenemos un pH de 7.28, una presión de oxígeno de 48 y una presión de CO2 de 50. Y un bicarbonato 28 y un lactato de 1.26. A continuación, mi compañero Luis. Ya, como análisis de problema, vamos a tener en cuenta a qué nos referimos con bienestar fetal. Vamos a referirnos a bienestar fetal, a todo lo que, o vamos a evaluar en el bienestar fetal, todo lo que son los movimientos fetales, la frecuencia cardíaca fetal, el tono y el líquido amniótico. ¿Por qué vamos a evaluar todo esto? Porque esto es parte del primer problema que va a ser el compromiso del bienestar fetal. Se va a producir por lo general cuando el feto no ha recibido suficiente oxígeno y nutrientes. Esto es lo que puede ocasionar son daños graves en el sistema nervioso central, pulmonar y cardiovascular. Como causas tenemos varias causas. Una de estas es la lesión o alteraciones en la placenta como tal. Enfermedades crónicas maternas como hipertensión o diabetes mellitus tipo 2. Vamos a también encontrar las alteraciones fetales, la retención de crecimiento intrauterino, anemia o incluso anomalías cardíacas, alteraciones del cordón umbilical, compresiones de la vena cava, infecciones, prematurez o posmadurez y antecedentes que tenga la madre. Otro de los problemas que encontramos aquí son los datos de la antropometría. Según las curvas de Lubchenco, vamos a tener un peso de 1.275 gramos, una talla de 41 centímetros, un perímetro cefálico de 30 centímetros. El caso como tal es un recién nacido pretérmino con bajo peso para la edad gestacional, muy bajo peso al nacer y con una restricción de crecimiento uterino asimétrico. Ya, y aquí vamos a tener dos puntos importantes que hay que analizarlos. Primero, que va a ser por la disminución de la presión de aire dentro del tórax, y segundo, que va a ser dada por el paso de aire por una glotis semicerrada. Van a estar muy asociados a la dificultad respiratoria, van a representar un signo de emergencia, como la anafilaxia, el asma, la bronquiolitis, la neumonía,
Ya, estos son partes del problema de las retracciones intercostales y el quejido respiratorio, que van a estar enlazados a lo que es la dificultad respiratoria como tal. Ya, en la retracción sifoidea vamos a tener que se va a dar durante la inspiración debido a que el recién nacido término y más aún el recién nacido pretérmino tiene un mayor contenido cartilaginoso. También vamos a tener retracción y el hundimiento de esta apéndice como tal, del apéndice sifoides. El aleteo nasal va a ser el aumento del diámetro de las fosas nasales para disminuir la resistencia a la entrada de aire y favorecer al mismo como tal. El desbalance tóraco-abdominal va a ser un desequilibrio en el movimiento diafragmático y tóraco-abdominal durante la respiración. Esto va a indicar la inmadurez de los músculos respiratorios junto con su respuesta alveolar. Una de las complicaciones que tenemos en este punto es la acidosis respiratoria o metabólica. El líquido amniótico, las cantidades de líquido amniótico van a variar según la semana de gestación en la que se encuentre el feto. El dato del caso nos dice que es abundante y sin grumos, lo que podría aproximarnos a la edad gestacional. Según la madurez fetal, el líquido amniótico se puede clasificar en 4 grupos en base a sus características. En nuestro caso, aparentemente va a ser de tipo 1, va a presentar una inmadurez fetal que se va a relacionar se va a relacionar con su prematurez. La no maduración fetal es un problema porque esto nos va a incrementar el riesgo de las complicaciones a nivel respiratorio y nos va a dar dificultad respiratoria como tal. Ya, las ITU en el tercer trimestre también son un problema. Las ITU o las bacteriurias asintomáticas, la infección urinaria o la pilonefritis van a aumentar el riesgo de trabajo de parto pretérmino y de una rotura prematura de membranas. La prematurez, sé que el problema principal de todo, porque a raíz de esto van a surgir el resto de problemas, y los problemas que tiene un recién nacido pretérmino son muchos, y la gravedad de afección a los aparatos y sistemas van a depender de las semanas de gestación del recién nacido, ya que como sabemos vamos a tener varios tipos de prematuros debido a su edad, a su edad gestacional, y dependiendo de esto vamos a tener la gravedad a ciertos sistemas, como cuáles, como el sistema nervioso, el sistema cardiovascular, el sistema renal, la piel y los tegumentos y como tal, el metabólico. En la gasometría, después de todos los datos que ya leyó mi compañera, lo que podemos discernir es que vamos a tener una acidosis respiratoria compensada, característica del síndrome de distrés respiratorio o sinónimo, el síndrome de dificultad respiratoria tipo 1. La saturación al 70%, tenemos varias causas que puede darnos. Una de estas es el síndrome de distrés respiratorio como tal, una anemia, un asma, una EPOC, una neumonía o una apnea. Las consecuencias vamos a tener a nivel sistémico, tanto en sistema renal, en respiratorio, digestivo, metabólico, cardiovascular y cerebral. Otro de los problemas que se puede asociar más con un factor de riesgo como tal son los controles prenatales insuficientes. Estos controles prenatales van a ser el conjunto de actividades sanitarias para prevenir enfermedades y llevar un control correcto del desarrollo del feto. La OMS establece que se va a requerir un mínimo de 5 controles y se recomienda 8 controles prenatales. En nuestro caso, solo hay una ecografía, lo que es una desventaja porque no se puede dar un diagnóstico claro y tampoco se puede actuar a tiempo si hay alguna alteración en el desarrollo del feto. Ya, ahora es importante diferenciar restricción de crecimiento intrauterino versus prematuras, que es lo que tiene nuestro paciente. Entonces, para definir, primero vamos a comenzar con la definición. La definición es que restricción del crecimiento intrauterino es cuando un feto no expresa su potencialidad genética de crecimiento por disminución de la velocidad del mismo, evaluando en dos oportunidades. Dentro de la clasificación podemos tener una clasificación dentro que es simétrico o asimétrico. Ya sigue diferentes causas y manifestaciones clínicas. Entonces, dentro de
La clasificación, la restricción del crecimiento intrauterino asimétrico se va a caracterizar por representarse en el 20 y el 30%, va a afectar el perímetro cefálico, la talla y el peso que es igual a menos del percentil 10. Ocurre en estadio temprano del embarazo, tiene menor crecimiento cerebral, tiene una IP normal, un crecimiento placentario normal y no tiene riesgo de hipoglucemia. Dentro del asimétrico, pásale, tenemos que representa el 20 al 30%, afecta al peso, pero no al perímetro cefálico ni a la talla. Esta es una gran diferencia. Ocurre en los estadios tardíos del embarazo, tenemos otra diferencia. El crecimiento cerebral es normal, a diferencia del simétrico, tiene un IP bajo, el crecimiento placentario disminuido y sí tiene riesgo de hipoglucemia. Entonces vemos que hay grandes diferencias entre estos dos. Dentro de las causas también tenemos que dentro del simétrico puede ser intrínseca o extrínseca. Dentro de las intrínsecas tenemos que puede ser genética o embarazo múltiple. Dentro de las extrínsecas tenemos que pueden ser infecciosas. En el asimétrico, vuelta las causas son extrínsecas, que puede ser la insuficiencia placentaria, malnutrición, enfermedades crónicas o abuso de sustancias. Dentro de las complicaciones también tenemos diferencias porque puede ser a corto plazo o a largo plazo, dentro de los simétricos y dentro de los asimétricos. Dentro de los de corto plazo puede ser hipotermia, hipoxia, salam, neurológicos, policitemia, hipoglucemia, hipocalcemia o acidosis. Dentro de los de complicaciones a largo plazo tenemos las alteraciones metabólicas, que puede ser una diabetes mellitus, una hipertensión arterial, obesidad. Dentro de las neurológicas, el paciente puede presentar convulsiones, dificultad de aprendizaje, alteraciones de crecimiento ponderal respecto a la población general. Y también tenemos una alteración a nivel renal, que puede ser con un menor contenido un menor número de nefronas. Ya, y ahora para diferenciarlo dentro de la prematurez, la definición es que el recién nacido que nace entre las 28 y 36,6 semanas de gestación. Es así que también lo podemos clasificar como un prematuro tardío a las 34 a 36,6 semanas, un prematuro moderado de las 32 a las 33,6 semanas y un prematuro muy prematuro 28 a 31,6 semanas y el extremo que es de menos de 28 semanas, así lo clasifica la OMS. Entonces, dentro de las causas podemos tener que sea un antecedente de aborto o parto prematuro, embarazo múltiple, enfermedades crónicas, infecciones maternas como una infección a las vías urinarias, traumatismos, consumo de sustancias o drogas, problemas psicosociales como la depresión y puede ser también iatrogénica la causa. También tenemos complicaciones a corto y a largo plazo. Dentro de las de corto plazo está a nivel pulmonar, podemos tener el síndrome de dificultad respiratoria. A nivel de los problemas cardiovasculares, podemos tener una persistencia del conducto arterial o del foramen oval. Al sistema nervioso central podemos tener una hemorragia interventricular, podemos también tener hipotermia a nivel del sistema gastrointestinal, podemos tener una complicación de enterocolitis necrotizante, a nivel del sistema hematológico podemos tener anemia, hiperbilirrubinemia, a nivel metabólico podemos cruzar con una hipoglucemia y en el sistema inmunológico tenemos que es inmaduro. A largo plazo podemos tener una retinopatía del prematuro, que se puede deber por un desprendimiento de la retina con el paso del tiempo, dificultad de aprendizaje, más propenso a tener alteraciones en la conducta y también existe un mayor riesgo de un síndrome de muerte infantil súbita. A continuación, Luis. Ya, otras patologías que son importantes a tener en cuenta en los recién nacidos y más en los prematuros es poder diferenciar la taquimia transitoria junto con el síndrome de distrés respiratorio. Para comenzar, vamos a dar dando las definiciones de cada una de estas. Y es que la taquimia transitoria se va a definir como un síndrome de dificultad respiratoria benigno y limitado, que son de los recién nacidos a término y prematuros tardíos relacionados con la eliminación tardía del líquido pulmonar. En cambio, el síndrome de distrés respiratorio
Vamos a tener ciertas características de este mismo y que nos va a poder, que nos van a ayudar a diferenciar de la taquimia transitoria. Pero como tal, una definición de este es la baja producción o la escasa o la nula producción de surfactante, que lo que va a hacer es que se vaya a existir un colapso pulmonar. Y es lo que nos va a dar toda la clínica de una dificultad respiratoria. ¿Cuáles son las causas de estos dos? Para comenzar, de la taquimia transitoria, se cree que la resorción tardía del líquido de los pulmones es el mecanismo central de esta patología, y el líquido pulmonar va a inhibir el intercambio gaseoso, lo que va a aumentar el trabajo respiratorio y nos va a generar la dificultad respiratoria. Mientras que en el síndrome de distrés respiratorio vamos a encontrar la deficiencia de este factor tensioactivo, que es la principal causa de este síndrome. A menudo va a complicar porque la pared torácica es demasiado distensible y ambos factores van a conducir a atelectasias progresivas y a una falta de desarrollo de una capacidad funcional residual efectiva. Factores de riesgo eh, para la taquimia, uno de los principales es la cesárea, el asma materno, la macrosomía, el sexo masculino, administración de abundantes líquidos intravenosos y una anestesia peridural. Para el síndrome de estrés respiratorio vamos a encontrar sino la cesárea, la prematuridad como principal factor de riesgo, sexo masculino, una asfixia perinatal, un embarazo múltiple o una diabetes materna. ¿Cómo se van a manifestar estas dos patologías? La taquimia va a iniciar al momento del nacimiento y durante las 2 horas posteriores a este. Es una patología autolimitada, va a durar máximo 72 horas y va a ser una brusca recuperación. Vamos a tener una taquimia superior a los 60, las 60 respiraciones por minuto y un Silverman y un Anderson progresivo y de inicio temprano. Y también vamos a tener los campos pulmonares limpios. Es importante saber que en esta taquimia transitoria vamos a encontrar un Silverman de leve. Tiene que ser leve cuando se trata de esta patología. En cambio, en el síndrome de distrés respiratorio podemos encontrar un Silverman moderado o incluso grave. Este se va a presentar en las primeras horas de vida. Va a ser una dificultad respiratoria progresiva. Como ya les mencioné, el Silverman y Anderson va a ser alto. Vamos a encontrar receptores crepitantes, cianosis y palidez. Ahí en la parte de la derecha van a encontrar la tabla de Silverman. Ya, los diagnósticos radiológicos van a ser importantes tanto en la taquimia como en el síndrome de distrés. En la taquimia vamos a encontrar un ensanchamiento de los espacios intercostales, un aplanamiento del diafragma, hiperclaridad pulmonar y una congestión parailiar. En cambio, en el síndrome de distrés respiratorio, vamos a encontrar un infiltrado retículo granular que se va a asociar al vidrio esmerilado. Vamos a encontrar un broncograma aéreo y unos volúmenes pulmonares disminuidos. ¿Cuáles van a ser los tratamientos para, para estas dos patologías? Como ya se les mencionó, la taquimia va a ser autolimitada. A lo mucho se le puede ocupar la utilización de oxígeno y en casos que son más graves pero más raros, se puede ocupar un CPAP. En cambio, en el síndrome de estrés respiratorio vamos a encontrar tres puntos fuertes para el tratamiento, que van a ser la estabilización del neonato, que aquí vamos a administrar una buena cantidad de líquidos junto con glucosa y a su vez también soporte de oxígeno. También vamos a tener que administrar surfactante. Dependiendo el tipo de surfactante que se dé, se va a variar las dosis. Siempre hay que siempre hay que aplicarlo por dosis y después evaluar cómo va el neonato antes de seguir aplicando el resto de dosis o ciclos del surfactante externo. Y en el caso que no funcione ninguno de estos dos, lo que se tiene que hacer es una ventilación mecánica. Ya, la hemorragia intraventricular y la hipoglucemia.
Asimismo, vamos a comenzar dando las dos definiciones. De la hemorragia intraventricular, como definición, tenemos que es una hemorragia de la matriz germinal y de las regiones periventriculares del cerebro. La hipoglucemia, por su lado, va a ser una concentración plasmática de glucosa lo bastante baja para causar síntomas y signos de disfunción cerebral. Y hay que tener en cuenta que los recién nacidos prematuros van a tener, va a ser un factor de riesgo, por así decirlo, para desarrollar hipoglucemia, a comparación de los recién nacidos a término. Las causas de estos dos, de la hemorragia intraventricular, van a ser los vasos de la matriz germinativa que van a indicar la fragilidad y la propensión a la hemorragia como una ausencia de la lámina basal como completa y un recubrimiento fenestrado y una razón morfométrica de diámetro en relación con el grosor de la pared. Y también van a existir las fluctuaciones en el flujo sanguíneo cerebral, esto como causas. Y como causas de la hipoglucemia, es que ya sabemos que en un recién nacido va a existir una caída importante de la concentración de glucosa durante las primeras 2 a 4 horas de vida. Esta caída de glucosa se va a asociar a un aumento en los niveles plasmáticos de glucagón, que puede ser en parte debido a la liberación de catecolaminas que probablemente van a estimular la liberación inmediata de glucosa de estas reservas de glucógeno y la activación de la lipólisis. Como factores de riesgo de la hemorragia intraventricular tenemos la prematuridad, la manipulación excesiva, la inflamación como una coriamnionitis o un síndrome de distrés respiratorio, resucitación, ventilación mecánica, neumotórax y una hiperglucemia. En el caso de la hipoglucemia, como factores de riesgo vamos a tener que es grande para la edad gestacional o a su vez también pequeña para la edad gestacional o la restricción de crecimiento intrauterino. El parto prematuro o postérmino, estrés perinatal, incluyendo la asfixia o isquemia al nacer, cesárea por sufrimiento fetal, síndrome de aspiración de meconio, policitemia o hipotermia. También enfermedades crónicas que tenga la madre, como diabetes mellitus, hipertensión crónica o hipertensión gestacional. Como manifestaciones clínicas, vamos a encontrar que en la hemorragia intraventricular va a ser silente en el 50% de los casos, saltatorio, una disminución de movimientos, o catastrófico, que va a ser ya estupor, coma, hipotensión, insuficiencia respiratoria, convulsiones, postura de descerebración o cuadriparesia flácida. También vamos a encontrar pupilas fijas. En la hipoglucemia las manifestaciones van a ser tanto sintomáticos como sintomáticos. Cuando son sintomáticos vamos a encontrar cambios en el nivel de conciencia, vamos a encontrar temblores, convulsiones, irritabilidad, taquipnea, apnea, palidez, mala succión, llanto débil o agudo y una hipotonía. Como diagnóstico como tal, vamos a encontrar en la hemorragia intraventricular una ecografía transfontanelar. Las indicaciones de estas van a ser a recién nacidos con peso al nacer menor de 1500 gramos, recién nacido con factores de riesgo o indicios de una hemorragia intraventricular, un perímetro cefálico incrementado, signos de presión intracraniana elevada, y los criterios diagnósticos como tal va a ser un atrio ventricular mayor de 10 milímetros, un índice de Evans mayor de 0,35 milímetros y un cuerpo del ventrículo lateral en plano sagital a la altura del tálamo mayor a 10 milímetros. Como tratamiento de la hemorragia intraventricular, lo que vamos a tener son medidas generales de sostén para mantener un estado ácido básico y un volumen sanguíneo adecuado. Vamos a evitar las fluctuaciones en la presión sanguínea arterial y en la venosa. Como ya les mencioné, la manipulación excesiva es un factor de riesgo, entonces hay que evitar ese tipo de manipulaciones. Hay que tratar coagulopatías, hay que tratar crisis convulsivas y un seguimiento de complicaciones con estudios de imagen. Otra situación que se tiene que analizar es la hipotermia. Entonces, para comenzar, la definición de hipotermia se define como una temperatura central menor a 36,5 grados, que puede ser exclusivamente ambiental o representar una enfermedad intercurrente, como sepsis.
Dentro de las causas que tenemos para la hipotermia puede ser por una pérdida de calor porque tiene un coeficiente alto entre la superficie corporal y el peso corporal, poca grasa subcutánea aislante y reservas reducidas del glucógeno y grasa parda. También otra causa es la respuesta vasomotora insuficiente que tiene el neonato, un tono motor y actividad disminuida y una producción de calor inadecuada. Dentro de los factores de riesgo para una hipotermia en el recién nacido, tenemos un parto en un área con una temperatura ambiental por debajo de los niveles recomendados, una hipertensión materna, parto por cesárea, baja puntuación de Apgar. Es así que los factores de riesgo son tanto para es de parte de la mamá como del neonato. Dentro de las manifestaciones tenemos que ocurre entre las 12 y 72 horas después del nacimiento. Sin embargo, la mayoría baja de temperatura, la mayor baja de temperatura ocurre a minutos de nacer o existe protección térmica adecuada, puede llegar a descender entre 2 y 4 grados. También otra manifestación clínica es la cianosis central o acrocianosis, un cuerpo frío al tacto, respiración irregular, intolerancia alimentaria, la bradicardia, letargia o hipotonía, llanto débil, succión débil y también la hipoglucemia. Ya, dentro del diagnóstico tenemos que para diagnosticar la hipotermia guiarnos con las manifestaciones clínicas ya mencionadas y los signos vitales que entra la temperatura. Para el tratamiento tenemos que necesitamos recalentar a un ritmo de 1 grado centígrado por hora, a menos que el recién nacido pese menos de 1.200 gramos, la edad gestacional sea menos de 28 semanas o que la temperatura sea menor a 32 grados centígrados. También se recomienda que durante el recalentamiento la temperatura cutánea no sea mayor a 1 grado centígrado, mayor a la temperatura rectal concomitante. Podemos también usar una incubadora, la cuna radiante o el método canguro. Otra patología también otra alteración también que tenemos que analizar es la hipocalcemia. Entonces, la hipocalcemia se va a definir cuando el calcio sérico total de un recién nacido a término es menos de 7 miligramos decilitro, mientras que un recién nacido prematuro es menos de 8 miligramos decilitro. Dentro de las Dentro de las causas tenemos que puede ser una asfixia intrauterina, una corrección de acidosis, macrosomía, madre con diabetes, mellitus por aumento de demanda o leche artificial o de vaca por alto contenido de fósforo. Dentro de los factores de riesgo para una hipocalcemia en el neonato tenemos la prematurez, el sexo masculino, vitamina D materna baja, el trauma al nacer, un sufrimiento fetal, la presentación anómala, una asfixia neonatal, acidosis metabólica. Se te cambió. También tenemos la enfermedad neonatal, que es el síndrome de respiración, síndrome de dificultad respiratoria, una lesión cerebral, una hipoglucemia o una sepsis. Dentro de las manifestaciones podemos tener temblores, convulsiones, una irritabilidad del neonato que se presenta con un llanto incontrolable, taquimia, cianosis, llanto agudo, hiperreflexia, estado hiperalerta, también puede presentar vómitos o intolerancia a la alimentación. Dentro del diagnóstico, de igual manera, es por las manifestaciones clínicas ya mencionadas y por medio del laboratorio para medir las concentraciones séricas del calcio total o el calcio sérico. Dentro del tratamiento tenemos que se puede comenzar temprano con gluconato de calcio al 10% por vía intravenosa y cuando tenemos una forma leve podemos usar calcio elemental de 40 a 50 miligramos kilogramos por día o un gluconato de calcio de 4.5 a 5.5 mililitros kilogramo día. Ahí están las respectivas bibliografías donde sacamos la información y tanto Camila como yo les agradecemos su atención.